ese amor de Dios que nos trae aquí y que nos invita a seguir hacia adelante en su nombre. Tenga su Biblia abierta en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 31. Un texto bíblico que, si usted pudo escuchar, es un texto un tanto complicado, un texto de esos que no nos gusta agarrar ni leer. Un texto, lo que llaman algunos un texto de terror, pero es un texto que está ahí en la Biblia y lo vamos a discutir a la luz de nuestro contexto, a la luz de nuestra realidad. El texto que leímos nos ubica en el año 850. Israel ya se había dividido en los dos reinos. Recuerde el año 931, la división del reino del norte y el sur. En el reino del norte estaba Israel, capital Samaria, y en el sur estaba Judá, capital Jerusalén. En ambos reinos nos muestra la palabra cómo los reyes se apartaron de hacer lo bueno delante de Jehová. Y esta acción, según la Biblia, trajo consecuencias nefastas para el pueblo en toda su plenitud. Hubo consecuencias graves porque los reyes dejaron de consultar a Dios y fueron sabios en su propia opinión o prudencia. Iglesia del Señor, cuando comenzamos a hacer las cosas confiando en nuestras únicas habilidades, en nuestro poder, en nuestra sabiduría, la cual es finita, eso acarrea cosas no agradables para nuestra vida. Sin embargo, cuando llegan esas consecuencias, son los momentos donde decimos: ¿por qué Dios me hizo eso? Cuando llegan las consecuencias, son los momentos donde decimos: ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me mandó este castigo? Pero deberíamos pensar de otra forma. Deberíamos pensar de otra manera. Todo esto, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, todo esto lo estamos viviendo gracias a todas nuestras decisiones, las cuales desembocaron en lo que tenemos hoy. Cuando observamos la situación económica del país, no podemos decir que es un castigo de Dios. Ojo con eso, con ese argumento. Tal vez podríamos decir que es algo que Dios permite, pero todo ha sido por las malas decisiones administrativas de los cuerpos que han estado en la autoridad a través de los años. Y eso, como dije, acarrea consecuencias negativas para todos y para todas. El pueblo de Israel, bajo el reinado de Joram, el cual reinó en Samaria, como bien dije, capital de Israel, y era hijo de aquel rey Acab, ¿lo recuerdan? Estaba viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias que venían de su padre Acab, que estaba fuera de la voluntad de Dios en todo tiempo, pero también Joram se había convertido en una réplica de su padre. Entonces, las consecuencias, ¿qué pasaba? Seguían. En aquel tiempo, debo decir y recordar que Eliseo estaba cumpliendo su tarea profética. En varias ocasiones nos muestra el libro que Eliseo, como hombre de Dios, alertó al rey Joram sobre los peligros que corría en acercarse a algunos lugares específicos, ya que eran emboscadas en las cuales el ejército de Siria
impulsados por el rey que mencionamos en principio, Ben-Hadad, estaban esperándolos para matarlos. Y Eliseo estaba alertando al rey Joram para que no se acercara a esos lugares. Entonces Dios utilizó a Eliseo para librarlos. Y esa situación provocó el furor en este hombre, en este rey llamado Ben-Hadad, rey de Siria. Su molestia aumentó, lo que lo llevó a sitiar a Samaria, recuerden, capital de Israel, pero a sitiarla, a rodearla por mucho tiempo. Y Samaria, es importante decir esto, dependía de sus propios recursos. Y los recursos, como los nuestros, actualmente, eran pocos. Los recursos eran pocos. La pobre calidad de la tierra, las colinas rocosas, la falta de agua no ayudaba al desarrollo. Y los cultivos básicos de Samaria eran los granos, entiéndase el trigo y la cebada, para hacer pan, ¿verdad? El olivo, para el aceite, recuerden, y las uvas para el vino. Y estos productos eran tan importantes que el pueblo los consideraba una bendición de parte de Dios. A esto se sumaba, ¿verdad?, los proyectos caseros, como eran los huertos, como era el pequeño ganado, la crianza de animales, ovejas, cabras y vacas que tenían ellos. Pero en Samaria, ser sitiada por los sirios, por Siria, los recursos comenzaron a menguar. Lo poco que tenían comenzó a menguar. La comida escaseaba. Los productos que habían sido identificados como la provisión de Dios, los que certificaban la presencia de Dios, ya no estaban. El pueblo estaba viviendo una decadencia económica, emocional, pero sobre todo espiritual. Esta realidad social los deshumanizó. Los llevó a tomar decisiones que estaban en contra de sus reglas como pueblo, que estaban en contra de sus valores, de sus afirmaciones de fe. La necesidad era tanta que recurrieron a ingerir alimentos que no eran parte de su dieta y a un alto precio. Cosas nocivas a su cuerpo comenzaron a ingerir. Cosas no permitidas según la ley mosaica, la ley de Moisés, como era la carne de burro. Y no solamente la carne de burro, hermanos, leímos ahorita el texto bíblico, menos permitido aún comerse la cabeza, algo que ni se comían. Hasta eso llegaron. El pueblo estaba actuando, como mencionó el doctor Juan Lara en la conferencia del miércoles, por instinto de manada. Por un instinto de manada. El instinto de manada, todos los animales comienzan a correr. Comienzan a correr. Pero algunos corren sin saber por qué corren. Y sin saber si les conviene correr. Ese es el instinto de manada. Ese es el instinto de manada. Hace poco veí un video de un estudio en el cual presentaba cómo la mayoría de las personas realizan cosas sin comprender por qué las hacen, por el simple hecho de seguir o imitar a los demás.
Muy bien. Ahí apreciaron, ¿verdad? La ciudad de Samaria había caído en esa condición tan precaria. En medio de la agonía, de la incertidumbre, el pueblo comenzó a deshumanizarse, a actuar según la manada. En el caso de Samaria, de manera totalmente violenta. Miren, nos cuenta el pasaje que mientras el rey Joram recorría las murallas, escuchó el clamor de una mujer un tanto desesperada o totalmente desesperada, la cual acudía a él pidiéndole que le salvase. Y es interesante porque la respuesta del rey es una que se excluye a él mismo. Es una de ninguna responsabilidad. Es una que busca un chivo expiatorio. ¿Y a quién mejor culpar que a Dios? ¿A qué mejor persona que a Dios? El rey era el líder. El líder era el responsable. No era momento de buscar qué administración fue o es la culpable. Es momento de accionar por el pueblo. Luego el rey, después de anular las opciones de salvataje para esta mujer, le hace una pregunta. ¿Qué te pasa? Ustedes imagínense, ¿qué tienes? Otras versiones. ¿Qué tienes? Tú sabes lo que ella tiene. Tú sabes lo que le pasa. Tú sabes lo que le pasa al pueblo. Tú conoces el sufrimiento. Y él le pregunta, ¿qué te pasa? Y es entonces donde vemos uno de los relatos más macabros que contiene la Biblia. Pero es un relato, hermano y hermana, que identifica a dos mujeres, las cuales venían a ser reflejo de cómo se encontraba el pueblo de Samaria. Un pueblo que caminaba por instinto de manada. Un pueblo que había olvidado su norte en medio de la necesidad. Después que el rey le responde que él no puede ayudarla, recuerden, le echa la culpa a Dios. Esta mujer le dijo al rey, esta mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos comiéramos hoy. Está dando la historia. Y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues mire, rey, bien cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para comérnoslos, resulta que lo había escondido. Un relato deshumanizante totalmente. Pero más deshumanizante es la acción del rey, el cual había sido parte de los inversionistas que habían provocado que el pueblo se encontrara en esa condición, y ahora se encontraba molesto, rasgando sus vestiduras. Rasgando sus vestiduras no porque estaba arrepentido como se acostumbraba a hacer. Todo lo contrario, este hombre estaba airado, lleno de rabia contra el profeta Eliseo y contra Dios. Y tal vez por costumbre, la gente que hace cosas por costumbre y no por la relación con Dios, llevaba debajo de sus vestimentas reales, de su túnica real, una vestimenta de luto. Y así emprendió su recorrido por las murallas. Y el pueblo lo observaba. ¡Qué estratega! Y caminaba por las murallas y el pueblo lo observaba. A los ojos de Samaria parecía un rey arrepentido. Un rey que quería mejorar su relación con Dios. Pero sus palabras y sus acciones nos muestran todo lo contrario, hermano y hermana. Este rey prefirió quedarse con una mentalidad deshumanizante
Porque expresó en el verso 31 que Dios me castigue. Pero no solamente que me castigue, sino que me castigue sin piedad. Miren lo que se atrevió a decir este hombre: que Dios me castigue sin piedad si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat. Había arrepentimiento. Había arrepentimiento en el corazón de este hombre que rasgó su vestidura. ¿O era solamente todo un andamiaje para que la gente le viera? Este rey estaba desenfocado. La situación que experimentaban no le permitió ver ni escuchar la voz de Dios. La Biblia nos dice en el capítulo 7 que el campamento de los sirios que sitiaba a Samaria quedó vacío. Capítulo 7. Quedó vacío. Huyeron porque Dios les hizo que escucharan ruidos de carros. Pero no cualquier carro, carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Y Siria huyó. Siria fue derrotada. Y Dios abrió los cielos, como bien había dicho el profeta Eliseo. Dios abrió los cielos para bendecir una vez más a su pueblo. Iglesia, no podemos perder la esperanza. Dile a la persona que tiene a tu lado: no pierda la esperanza. No podemos actuar en el instinto de manada. Dígaselo también: no actúa en el instinto de manada. Díselo con amor, ¿sabe? No podemos deshacernos de la buena noticia del Evangelio. Iglesia, no podemos imitar la violencia. No podemos imitar la indiferencia. No podemos. Muchos han dicho que la situación económica del país es una que desencadena múltiples escenarios negativos. Y es cierto. Porque con ello aumenta el trasiego de drogas. La gente buscando de aquí a allá, no para el trabajo, hay gente que tira por esta, vamos a ganarle esta oportunidad. Los divorcios por factores económicos. Acciones violentas por la incapacidad de poder manejar las finanzas o cumplir con las responsabilidades. Así que conlleva a tener gente en la calle desesperada. Usted y yo somos parte de esa gente, de ese pueblo que está viviendo toda esa realidad. Pero ojo, no se desespere. Sin embargo, cuando un pueblo permite que la situación socioeconómica trastoque sus buenos valores, que trastoque aquellas cosas buenas que lo distinguen como pueblo, que trastoque su afirmación de fe, es un pueblo que se encuentra, hermano y hermana, a la deriva, sin un rumbo fijo, con pocas probabilidades de subsistir. Es ese pueblo que se atreve a matar sin piedad a un oficial de la policía y después declarar frente a los agentes de homicidio que él no estaba preocupado porque él no era procesable. Totalmente deshumanizante. En medio de la crisis, Puerto Rico no puede olvidar su identidad. Puerto Rico, puertorriqueño, no puedes olvidar tu identidad. No puedes olvidar, aleluya, que eres un pueblo sellado por la sangre del Cordero. Alabanzas a Dios. No puedes olvidar que tu vida depende totalmente de Dios. No puedes olvidar la importancia de levantar tu mirada al cielo, aleluya, y buscar el rostro de Dios. No puedes olvidarlo. En medio de la crisis socioeconómica, el pueblo de Dios no hace negocios con los valores del reino. En medio de la crisis, el pueblo de Dios se levanta con voz profética, aleluya, y no se ahoga en lágrimas, y menos acude a lo inmundo, a la cabeza del burro. No, acude a las cosas de Dios. Acude a las cosas de Dios. No acude a aquello que le hace daño, que es nocivo. Si
se pega a lo que le da dirección a su vida, Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Quiero cerrar con esta historia. La vida nos cuenta de un hombre de Dios llamado Dietrich Bonhoeffer, pastor teólogo, luterano, alemán de nacionalidad. Y Bonhoeffer se opuso a las políticas antisemitas del régimen de Adolfo Hitler. De igual forma, las acciones de Bonhoeffer, que se unió a grupos clandestinos en contra de ese régimen, grupos que comenzaron a educar, a enseñar la palabra. Pero en medio de ese régimen, él fue a estudiar en los Estados Unidos, después regresó a enfrentar la realidad de su nación. Y eso le costó que lo llevaran al campo de concentración de Flossenbürg. Y allí, el 8 de abril, dirigió un servicio religioso. A petición de los mismos presos, le dijeron: háblanos. Y él les predicó y les hizo un servicio para ellos. El 9 de abril de 1945, lo ejecutaron, lo ahorcaron. Tuvo que desnudarse para subir al tablado donde sería ahorcado. Pero sus últimas palabras fueron, este es el fin. Este es el fin. Para mí, el principio de la vida. Este es el fin para todos aquellos que están viendo, aquellos que me van a llevar a la horca. Pero para mí, que he creído en Dios, que sé que tengo un redentor, aleluya, es principio de vida. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito es el nombre del Señor. Bonhoeffer vio la situación, que para cualquiera era una de muerte como una de vida, una de promesa, una de esperanza. De cerrar los ojos a esta realidad terrenal y abrir los ojos en el cielo en una realidad eterna, delante del Señor, al cual le había servido con tanta fidelidad. Bonhoeffer muy bien pudo alinearse con el régimen nazi. Pudo alinearse con ese régimen de poder. Pudo ser uno de los teólogos que ayudaron a Hitler a legitimar sus acciones. Pero este hombre no actuó por instinto de manada. No se unió al sistema deshumanizante. Este hombre comprendía y valorizaba al Señor que murió en la cruz. Aquel que no se dejó dominar. Usted sabe que el Señor que usted le sirve no se dejó dominar. No se dejó dominar. Aquel que vino por todos los seres humanos. Comprendió muy bien el propósito de aquel que vino a hacer justicia a aquellos que sufrían la deshumanización. Pueblo de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios? Pueblo de Dios, viva lo que vivas, viva lo que vivas, veas lo que veas, no te deshumanices, sigue afirmando la vida, sigue afirmando la justicia, sigue afirmando el amor, sigue afirmando la paz de Dios en medio de un mundo tan y tan violento. Te preguntas, ¿cómo eso es posible? Pastor, ¿cómo eso es posible? Solamente poniendo nuestra mirada en el Señor. Te invito a que estés en pie. Y vamos a orar.
de la oración vamos a abrir el altar. Y usted conoce la situación en la que se encuentra. Y usted sabe muy bien los ajustes que tiene que hacer. Y usted sabe dónde está puesta su mirada. Y por lo que he escuchado, sabe dónde conviene tenerla. Así que en el momento, cuando comencemos a cantar, yo le invito a que usted pase al altar. Si usted necesita fortalecer su vida de fe, si usted necesita nuevamente levantar su mirada, si usted necesita la oración, punto, usted pase al altar. Si usted quiere afirmar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida por primera vez, porque usted sabe que lo que ve alrededor suyo no está bien, pero yo le digo, mire, no importa, el mundo se puede estar cayendo, pero nuestra confianza sigue puesta en Dios. Es esa respuesta que nos invita a accionar en favor también de la gente, que nos invita a hacer justicia y nos invita a dar amor y paz en medio de un mundo tan violento. Señor, Dios de la vida, te damos gracias. Gracias, Dios amado, porque como pueblo nos podemos mantener firmes. Dios amado, no tenemos que imitar al pueblo que acciona de manera violenta, aquel pueblo que ha perdido los valores del reino. No tenemos que actuar acercándonos a aquello que es inmundo, aquello que está fuera de tu voluntad. Mi Dios, que en momentos difíciles como pueblo nos podamos unir. Pero Dios amado, unir a buscar tu rostro. Unir, Señor amado, a esperar confiadamente en ti. Unirnos, mi Dios amado, no tomando decisiones en nuestra propia sabiduría, sino, Señor, según tus criterios, según tu voluntad. Dios amado, tú conoces a mis hermanos y mis hermanas. Y tú conoces si en esta hora, Señor, hay alguno en una necesidad particular. Hay un deseo de nuevamente levantar su mirada hacia ti. Te pedimos, Dios, que le dé las fuerzas. Y que Dios, en este momento que en el cual el altar tuyo se abre para poder interceder por ellos y ellas, que sea un momento de refrigerio, un momento, mi Dios amado, donde tú le levantes firme, Señor, delante de ti. Y pueda, Señor amado, de ahora en adelante actuar como hombre o mujer tuyo, como hijo e hija tuya, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Es en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a entonar este canto.